el Comité Campesino del Altiplano, CCDA, en el marco de las cifras alarmantes de pobreza y hambre que afectan al país y de la necesidad imperante de la implementación de acciones que permitan el acceso a políticas públicas que encaminen a la búsqueda de una vida digna de los pueblos más vulnerables. Manifiesta que a pesar de que Guatemala asumiera compromisos mediante tratados, convenios y acuerdos de carácter internacional en materia de seguridad y soberanía alimentaria, las cifras alarmantes de incremento en la pobreza y el hambre en el país evidencia la poca efectividad con la que se cumplen dichos convenios, que en la mayoría de los casos se debe a la mala ejecución de los mismos, utilizándolos para crear en la población dependencia mediante las prácticas de asistencialismo politizados, teniendo efectos de retroceso en vez de cumplir con las metas por las que fueron creados. Existe la necesidad urgente de combate al hambre y a la pobreza, que según la ENCOBI 2014 de un porcentaje de 53.71% a 59.3%, la pobreza extrema de 15.7% a 23.4%, sin embargo, no existe interés ni métodos implementados por el Estado de Guatemala que tengan la efectividad y claridad necesaria para reducir en un margen sustancial la problemática que afecta a millones de familias guatemaltecas, principalmente en el sector indígena y campesina. Sin embargo, existe en la población propuestas que vendrían a transformar la situación actual de la población guatemalteca, representados principalmente en las propuestas de ley 40-84, Ley de Desarrollo Rural Integral. Pero es el Estado mismo el principal oponente de esta propuesta, evidenciando con ello el favorecimiento hacia sectores oligarcas, terratenientes y capitalistas, dándole continuidad a la opresión histórica a la que se ha enfrentado la población. Las acciones comunitarias y municipales creadas por algunas organizaciones indígenas y campesinas haciendo uso de la agricultura agroecológica y la producción de derivados han demostrado tener la capacidad necesaria para combatir la pobreza y el hambre. Sin embargo, existe la necesidad de su reconocimiento y fortalecimiento mediante políticas públicas que permitan a la población indígena campesina el acceso principalmente a tierras, agua y recursos. Existen algunas iniciativas con el apoyo de organizaciones campesinas. Sin embargo, es necesario que el Estado garantice el fortalecimiento de estas iniciativas. Un gran paso a eso sería garantizando a través de la aprobación de leyes como la iniciativa 40-84, que busca principalmente la mejora significativa de forma de vida de la población empobrecida. Ante lo expuesto, exige al Estado de Guatemala, representando por el actual gobierno de Jimmy Morales y Jafet Cabrera, la implementación de acciones que garanticen la reducción de la pobreza y el hambre en la población, el cese a las políticas de represión en contra de las comunidades indígenas y campesinas, evidenciados en la implementación del militarismo que difunde temor y violencia entre la población, el respeto a la soberanía de los pueblos y la garantía del acceso a la tierra, el agua y recursos que permitan la soberanía alimentaria para reducir la pobreza y el hambre.
al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación cumplir con la labor por la que fue creado, brindando a la población el acompañamiento técnico y la implementación de técnicas de agricultura basado en la agroecología que garanticen el cuidado, protección y respeto hacia la madre tierra. La búsqueda de acciones que mediante la seguridad y soberanía alimentaria sean factores decisivos para reducir de la pobreza y el hambre. Al Congreso de la República la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, iniciativa 40-84, con el contenido y las enmiendas presentadas por las organizaciones campesinas, indígenas y popular, como medio por el cual se daría un paso importante hacia el desarrollo equitativo e igualitario entre los sectores históricamente oprimidos y empobrecidos. La creación de iniciativas que verdaderamente favorezcan a la población y no intereses capitalistas, extractivistas, de transnacionales y oligarcas. A la Procuraduría de los Derechos Humanos su actuación inmediata y ejemplar ante la negligencia del Estado y sus instituciones, en buscarle soluciones a problemáticas de urgencia como el hambre y la pobreza, actuando en cambio con políticas represivas militarizadas, comunidades en donde las luchas indígenas y campesinas van en favor de preservar los bienes naturales, la defensa del territorio y la vida. A la población en general su actuar de manera consciente, olvidando la indiferencia entre las necesidades y padecimientos a lo que a causa de la negligencia, el desinterés de los gobernantes y la institucionalidad de Guatemala, diariamente se ven afectados diversos sectores vulnerados y empobrecidos. Guatemala, 26 de octubre del 2016. Soy Marcelo Sabuc, coordinador general del CCDA. Ante esa situación que, bueno, es lo que la compañera compartió, nos preocupa que la situación de pobreza y extrema pobreza cada día se está aumentando, y lamentamos mucho que actual gobierno, que no está haciendo absolutamente mayor cosa para resolver la situación. En este caso, el cambio climático, principalmente, que está golpeando muy fuertemente en las comunidades indígenas, tal como el caso de las comunidades del Quiché, como San Pedro Jocopilas, y otras comunidades y municipios más que sufren de sequía, que ahí donde las comunidades no tienen las posibilidades de producir sus propios alimentos, sus granos básicos. Pues es ahí, lamentamos mucho, por ejemplo, en ese caso del MAGA, que presenta un presupuesto de 2.800 millones para el año 2007 para atender las demandas de las comunidades, principalmente en el acompañamiento a la economía familiar campesina, y resulta que el MINFIN solo aprobó para el 2017 1.360 millones de quetzales. Entonces, es un poco la contradicción que vemos, mientras que en el 2014 el MAGA tuvo un presupuesto de 1.915 millones de quetzales para apoyo a la agricultura familiar, y ahora, en lugar de aumentar, sino que se redujo a 1.360 millones. Entonces esa es la cuestión preocupante, y ya escuchamos que, por ejemplo, de 2014 el nivel de pobreza era 53.71% de la población que está sumergida en extrema pobreza,
y actualmente del 2014 hasta ahora se ha incrementado al 59.3%. Entonces, de los 16 millones de habitantes que habemos en el país, 9.6 millones familias que están sumergidas en la pobreza. Esta es la cuestión preocupante que vemos, y mientras también en las comunidades, principalmente en el Quiché hay 50% de pobreza, y también ahí es donde también la desnutrición crónica ha golpeado fuertemente, principalmente a niños menores de 5 años. Ante esta situación nos preocupa, a pesar que las organizaciones sociales campesinas hemos presentado propuestas de cómo queremos que realmente se apoye para garantizar la alimentación de las comunidades, pero hemos visto o no hemos encontrado respuestas o voluntad con este gobierno. Compañeras y compañeros, muy buenos días. Soy Leocadio Huracán, gracias a los medios, a los periodistas que están presentes. Soy Leocadio Huracán, diputado en el Congreso de la República. Bueno, gracias a los compañeros del CCDA por la invitación que nos hacen para acompañarlos en su conferencia. Definitivamente es un tema que nos preocupa como bancada, como diputados. Es un tema que definitivamente no es responsabilidad únicamente, no es consecuencia del cambio climático, no es consecuencia de que la población indígena campesina no trabaje, no genere el desarrollo que necesitan, sino que nos preocupa porque hay un modelo de desarrollo impuesto, un modelo de desarrollo que precisamente genera esa pobreza, esa miseria, ese hambre en nuestras comunidades. Un modelo de desarrollo basado, como dice el comunicado, basado en la extracción, basado en el monocultivo, basado en las hidroeléctricas. Pero ¿qué genera eso para la población en general en el país? No solo destruye el medio ambiente, no solo que también desvía los ríos en varios casos que hemos verificado, y no solo que tampoco genera al fisco cantidades importantes para que el Estado pueda generar servicios sociales a la población. Además de eso, encima de eso nos preocupa, estamos pendientes ahí, que nos informan algunos compañeros de que un fuerte contingente de la policía va ahorita camino al Estor, por el Valle Polochic. Ojalá no sea para otro desalojo. Estamos ahí pidiendo información para ver cuáles son las razones que están motivando ese contingente que va para allá. Entonces ese modelo nos demuestra de que es un modelo que no solo que nos despoja a las comunidades, encima de eso está generando criminalización y represión en contra de los compañeros, y ese es lo que hay que cuestionarle al Estado. Reconocemos definitivamente de que no hay voluntad política, estamos viendo de que hay una reducción desde hace más de 20 años, cuando se empezó a privatizar los bienes del Estado, la infraestructura agrícola que había, el mismo MAGA se desmanteló, porque entonces el interés de este Estado que tenemos no es responder a la demanda de la población, sino que es para privilegiar precisamente a los intereses de las transnacionales y a los empresarios. Definitivamente hay que seguir luchando para cambiar este status quo de la población que vive en pobreza, en hambre y en miseria, y hay que seguir luchando no solo para que se incremente el presupuesto al Ministerio de Agricultura, sino que para que esos recursos realmente lleguen a la población y que no llegue para hacer campaña política, como se ha utilizado siempre, y que no llegue a los amigos de los funcionarios públicos, sino que realmente llegue a la población que realmente lo necesita. Y sobre todo, el CCDA está planteando a las instituciones inversiones, porque las inversiones podemos nosotros obtener resultados a mediano, largo plazo, y eso puede generar sostenibilidad en las comunidades. Pero tampoco puede haber inversiones, y por eso es que prefieren implementar los programas paliativos, asistencialistas, politizados, para confundir a la población, porque antes de hacer inversión se necesita el acceso a la tierra. La democratización de la tierra es sumamente importante. Hay que seguir abordando, compañeras y compañeros, la necesidad de promover
promover la reforma agraria en Guatemala, la democratización del uso, tenencia y propiedad de la tierra, vendría a fortalecer y a minimizar, a contrarrestar el hambre y la miseria en el país. Y ese punto hay que seguir apoyando y hay que seguir exigiendo. Yo no me quedaría solamente con aprobar con el contenido original del acuerdo de la iniciativa 4084. Hay que exigir el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, tal como está en el contenido original de la iniciativa de ley, porque la política se construyó, se hizo, se aprobó derivado de la iniciativa que teníamos. Entonces, en ese sentido hay que exigir el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral. Y también es importante seguir insistiendo en la reforma a la Ley de Extinción de Dominios. Se han confiscado varias fincas importantes en el país y lo que han hecho, según mandata esta ley que tenemos ahorita de extinción de dominio, es subastarlas. Y al subastarlas van a seguir siendo perteneciendo a los grandes propietarios, a las empresas, y seguramente a actividades ilícitas también. Entonces hay que reformarla para que las fincas, las tierras que están siendo confiscadas pasan a formar parte del activo del Fondo de Tierra, y el Fondo de Tierra debe asignar a los campesinos que están demandando tierra. Entonces eso es importante también. Hay una ley, hay una iniciativa que se ha presentado sobre la seguridad alimentaria en el Congreso. También hay que exigir que esto también pase. También la bancada ha presentado una iniciativa para que se prohíba la venta de comida, de productos, de golosinas, de comida chatarra en los centros educativos, y que se deben promover la venta de las verduras, de las frutas que producen los productores en Guatemala. Hay que seguir también diciendo al Estado que, a pesar de las condiciones en que viven, en que producen los pequeños productores, siguen poniendo en la mesa de los guatemaltecos más del 70% de lo que se consume en el país, y está generando el 38% de las actividades de trabajo que hacen alrededor de toda esta producción, y se está contribuyendo el 18% del PIB. Esta es una actividad importantísima que el Estado debe privilegiar. Está aportando más la pequeña agricultura familiar campesina que las grandes transnacionales que dicen que promueven el desarrollo en Guatemala. Entonces eso no es cierto, y aquí hay una demostración, una ilustración del gran aporte que hace la agricultura familiar campesina, y el Estado está obligado a respaldar y a promover el desarrollo en el campo guatemalteco. Muchas gracias y estamos a su disposición por cualquier pregunta. En cuanto a la aprobación de la iniciativa de ley de desarrollo rural integral, ¿cómo ve usted, diputado, la posible avance del Congreso de la República, debido a que ahora la agenda está paralizada por la elección de quién va a ser quienes van a integrar la nueva Junta Directiva? Sí. De hecho, la semana pasada estuvimos también en un foro donde nos hicieron la misma pregunta, y nos preocupa porque definitivamente la iniciativa 4084 está fuera de agenda para este resto de año. Algunos compañeros nos piden que por qué no la promovemos nosotros. A nosotros nos da pena promoverla, una iniciativa que la han despedazado. Entonces, si hay consenso dentro de las organizaciones, o en su mayoría están de acuerdo como está el contenido actual, la que estaría pasándose en plenario, nosotros la estaríamos exigiendo para que se retome en el plenario. Pero eso es lo que estamos pidiendo a las organizaciones también, que nos sugieran, que nos hagan su aporte, porque en principio yo personalmente no estoy de acuerdo con el contenido actual. Estoy de acuerdo a apoyar una iniciativa que ya pasó en segunda lectura, la cual contenía el contenido original, bastante el contenido original. Es cierto que uno de los argumentos que se utilizó es que tenía algunas inconstitucionalidades, y también tenemos que reconocer que existían eso, pero quitándole eso es posible pasar. Si la iniciativa 4084 llegara al Pleno, así como con estas modificaciones que tiene actualmente, nosotros estaríamos ya preparados para hacer algunas enmiendas de curul, para también retomar parte de la propuesta, digamos, que han planteado las organizaciones indígenas y campesinas desde el origen de la constitución de la iniciativa. El camino sería entonces que la política sí se ejecute, pero con el presupuesto del MAGA
¿cuál sería la viabilidad de ejecutar la política nacional de desarrollo? Mire, ahí he llamado también a las organizaciones. De hecho, compartimos la preocupación del bajo presupuesto del MAGA, y nosotros siempre cuestionamos que mientras a la iniciativa 4084, una de las cuestiones que argumentan es que no hay recursos para constituir la institucionalidad de la iniciativa 4084, que es la creación del Ministerio de Desarrollo Rural. En Guatemala, compañeros y compañeras, ustedes se pueden dar cuenta, no hay un ministerio indígena, no hay un Ministerio de Desarrollo Rural, no hay un instituto, un ente que promueve y toda la cuestión agraria en el país. ¿Por qué hay secretarías indígenas? ¿Por qué hay departamentos? Siempre estamos en segundo o tercer plano. Nosotros necesitamos una institucionalidad que reconozca, y ahí viene el tema de la necesidad de promover una constituyente. Si es que así lo quieren, hay que discutirlo también con la población, pero la necesidad de refundar un Estado que reconozca los diferentes grupos étnicos, un Estado que reconozca la demanda de la población, y un Estado que modifica este modelo de desarrollo basado en la extracción, un modelo de desarrollo que no nos representa, hay que cambiarla. Entonces, en ese sentido hay que seguir exigiendo, mientras tanto, enmarcados dentro de los instrumentos legales que tenemos actualmente y la institucionalidad, seguir demandando que se asigne presupuesto al Ministerio de Agricultura, que es la que está ahorita, pero un Ministerio de Agricultura que debe responder las exigencias de la población, y no seguir con los programas asistencialistas, paliativos, que es parte de los responsables también de que mantienen y se agudiza la pobreza y la miseria en el campo. Entonces es importante modificar también esos métodos de trabajo, la institucionalidad. Bueno, como indica el comunicado aquí, también eso es lo que vemos nosotros como representantes de las comunidades o municipios. Yo represento el municipio de Chichicastenango. Mi nombre es Tomás Cuteres. Estamos viendo, como dice el licenciado, que sí, actualmente lo que está haciendo el Estado, los ministerios indicados para apoyar o para disminuir la pobreza, lo que está haciendo ellos es están metiendo a la política, ¿verdad? Porque ahorita no está llegando, por ejemplo, el alimento del CESAN no está llegando a las comunidades directamente a la pobreza, a la gente pobre. Lo que está llegando ahí son gente contados, gentes que sí no, por ejemplo, los que están indicados de trabajar en ese sentido no llegan. Por eso, para disminuir la pobreza y dar la alimentación adecuada para la gente, pues tenía al Ministerio de la Agricultura, pues que le den una técnica, que le den, que le manden el recurso, porque realmente lo que vimos nosotros, fuimos con el MAGA, lo que nos dice el MAGA es que no hay presupuesto. Nosotros solicitamos proyectos para que apoye a la gente pobre, lo que dicen, no hay presupuesto. Entonces, ¿dónde se queda el dinero? Y ha venido desde años, los años anteriores donde estamos nosotros organizados, así venían. Llegamos y nos dice que no hay presupuesto. Y llegan, pero a poca gente. Por eso nosotros como gente campesina exigimos al gobierno que apoye a la comunidad indígena. Y eso, como dije el licenciado, es cierto. Estamos viendo que Guatemala, a quien le da alimento a la población, es meramente la población indígena. Entonces, lo que necesitan ahí es darle capacitación, es que buscar una técnica, cómo mejorar o cómo ayudar a la población para que así disminuya la pobreza. Hay sequía en Quiché actualmente, por lo que decía. Sí. Y realmente es preocupante la situación de la aldea en la que yo vengo, porque mi aldea está en parte del corredor seco, en el que anteriormente, 4 años atrás, sí se veía la lluvia, las cosechas estaban bonitas, por decirles, pero de 4 años hasta hoy en día, hasta este año que se vio peor la situación, en la que nadie está cosechando porque la lluvia ha faltado mucho. Entonces a nosotros nos preocupa porque estamos tratando pues el tema de derecho a la alimentación,
pero ¿qué vamos a hacer si no tenemos, pues no hay lluvias, no hay cosechas, tampoco se consigue agua, por decirle, ¿verdad? Porque ahora los ríos están vacíos, igual los pozos, siempre en este tiempo contamos con agua, aunque sea de la que ha caído de la lluvia, pero ahora no hemos contado con lluvia, no hay cosecha. Entonces, y como dicen acá los compañeros, es preocupante porque nosotros buscamos una forma de cómo nos apoyen, pero no nos responden, y sabiendo que por más que estemos pasando en una pobreza grande, estamos contribuyendo a los impuestos, estamos haciendo aunque una mínima compra. Entonces, ¿a dónde se va el dinero? Entonces nosotros también exigimos pues que seamos atendidos, porque realmente como campesinos, tal vez ellos no nos tomen en cuenta. También pasamos en la situación en la municipalidad. Llevamos casi 20 años con el alcalde anterior. Cualquier necesidad que la comunidad tenía, íbamos a pedir apoyo, nunca nos respondió con lo que las comunidades solicitaban. Él estuvo en la MUNI, siempre estuvo viendo el color de partido político. Entonces, si hoy en día se hubo cambio de alcalde, pues, pero realmente ya vamos por un año en el que estamos viendo que la situación sigue igual. En el municipio el impuesto como que está aumentando, porque realmente los campesinos llegan a vender sus animales, ya le están cobrando tanto el que vende como el que compra, y no se está viendo nada de cambio, pues, de que veamos un apoyo hacia las comunidades, tal vez darle priorización, ¿verdad?, a las comunidades que más lo necesitan, pero realmente nosotros estamos viendo que la situación está un poco complicada. Entonces nosotros de la misma forma solicitamos apoyo, para que sí seamos atendidos, porque realmente es una situación bastante dura la que estamos pasando, y este año pues se está viendo un poquito más dura. Gracias.